La historia de Platón comienza en una Atenas compleja y contradictoria. Según los cálculos más aceptados, nació en el año 427 a.C., durante la Guerra del Peloponeso, un conflicto que enfrentó a las dos grandes potencias del mundo griego, Atenas y Esparta. No fue una época de paz ni de certezas, fue una era de transformación, de disputas internas, de tragedias públicas. Pero también fue una época de inmenso florecimiento cultural. El teatro, la escultura, la arquitectura y, por supuesto, la filosofía alcanzaban cumbres que marcarían para siempre la historia de la humanidad. Platón nació en el seno de una familia aristocrática profundamente arraigada en la estructura política y social de Atenas. Su nombre de nacimiento fue Aristócles, aunque la historia lo recordaría como Platón, apodo que probablemente le fue dado por la amplitud de su espalda o la fuerza de su pecho, como señalaban algunos testimonios antiguos, aunque otros insinúan que era por la amplitud de su estilo al hablar y escribir. Su padre, Aristón, era descendiente, según la tradición, del legendario rey Codro, el último rey mitológico de Atenas que, según el mito, sacrificó su vida para asegurar la victoria de su pueblo. Su madre, Perictione, también provenía de una familia noble y estaba emparentada con Solón, el célebre legislador que siglos antes había reformado las leyes atenienses y establecido principios de justicia que seguirían resonando incluso en la filosofía futura de su descendiente. Este linaje no solo le ofrecía prestigio y privilegio, sino también una herencia simbólica, el deber de guiar, de pensar, de construir una ciudad justa. Pero Platón no creció como un joven cualquiera. Vivió en un entorno donde las palabras tenían poder, donde los poemas de Homero no eran simples historias, sino enseñanzas de vida, donde las reuniones políticas eran discusiones filosóficas antes de convertirse en decisiones prácticas. La educación que recibió fue propia de los aristócratas, pero Platón no se limitó a repetir lo aprendido. Lo absorbió con profundidad y lo cuestionó. Fue instruido en gimnasia, el ideal del cuerpo sano, en música, el arte de armonizar el alma, en geometría, gramática, astronomía y literatura. Sus maestros eran los mejores que Atenas podía ofrecer. Desde joven demostró una inteligencia poco común, pero también una sensibilidad que lo distinguía. No solo quería saber, quería comprender el sentido de las cosas. A diferencia de otros jóvenes nobles, Platón no se volcó inmediatamente al mundo de la política. Aunque era un camino casi natural para alguien de su posición, él parecía buscar algo más profundo. Durante su adolescencia, escribió poesía y tragedias, con la intención de competir en los grandes festivales dramáticos de Atenas. Sin embargo, ese interés se desvanecería cuando conociera al hombre que cambiaría su vida, Sócrates. Pero antes de llegar a ese momento crucial, es importante comprender el clima que rodeaba al joven Platón. Atenas no era simplemente una ciudad-estado. Era el epicentro del pensamiento griego, el corazón de la democracia y el orgullo del mundo helénico. Pero ese orgullo convivía con un ego colectivo que pronto se volvería destructivo. En las calles se mezclaban ciudadanos libres con esclavos, oradores con comerciantes, poetas con soldados. En los ágoras se discutía el alma y la virtud con la misma pasión con la que se hablaba de la guerra y la traición. La educación ateniense no se basaba solo en libros. Se aprendía observando, escuchando, participando. Platón se formó en este mundo, un niño aristócrata rodeado de sabiduría y tragedia, de promesas y ruinas. Los ecos de los grandes tragediógrafos, Esquilo, Sófocles, Eurípides, resonaban en los teatros, pero también en la conciencia colectiva.
Desde muy joven, Platón aprendió que el destino de los hombres podía depender de su capacidad para reflexionar, para dominar sus pasiones, para actuar con justicia. En este crisol de contradicciones nació su vocación: no buscar el éxito inmediato, sino lo eterno; no dominar a los demás, sino comprender el alma humana. A pesar de tener el camino fácil hacia el poder, Platón comenzó a intuir que la verdadera nobleza no está en la sangre, sino en el pensamiento. Ese impulso lo llevó, poco a poco, a alejarse de la política familiar y acercarse al mundo invisible de las ideas. Y así, como si el destino hubiera estado esperando el momento exacto, un día, entre los pasillos de Atenas, escuchó hablar a un hombre peculiar, sin túnica lujosa ni retórica adornada, pero con una mirada penetrante y una lengua que desnudaba las ilusiones de todos: Sócrates. El encuentro entre el joven Platón y el viejo Sócrates no fue un simple cruce casual. Fue el choque de dos mundos: la nobleza exterior y la sabiduría interior. Y ese choque lo cambiaría para siempre. El encuentro entre Platón y Sócrates no fue un accidente, fue un despertar. Atenas, en esa época, estaba llena de sofistas, retóricos profesionales que enseñaban a hablar con elocuencia y a convencer sin importar la verdad. En medio de ese ruido, un hombre destacaba por su silencio provocador, por su ironía punzante, por su capacidad de destruir certezas con simples preguntas. Sócrates no cobraba, no enseñaba desde un púlpito, no se vestía como un maestro. Caminaba descalzo, con la ropa gastada, siempre entre la gente común, como si su sabiduría no perteneciera a los templos, sino a las plazas. Cuando Platón lo escuchó por primera vez, aún era un joven aristócrata inquieto, educado, con aspiraciones literarias y políticas. Su mente estaba repleta de referencias: Homero, Hesíodo, los poetas trágicos, los discursos de la asamblea, las matemáticas pitagóricas. Pero faltaba algo, faltaba el fuego interior. Sócrates no hablaba como los demás, no explicaba, preguntaba, no ofrecía respuestas rápidas, sino que obligaba a pensar desde el fondo del alma. Su método, la mayéutica, consistía en hacer parir la verdad que ya habita en el interior del ser humano, como una comadrona filosófica que no introduce conocimiento, sino que lo libera desde adentro. Platón quedó cautivado. Lo siguió como un discípulo fiel, no por obligación, sino por fascinación. Abandonó sus ambiciones poéticas. Dicen que incluso quemó o dejó de lado las tragedias que había comenzado a escribir para entregarse por completo al arte de dialogar, al arte de pensar con honestidad radical. Durante más de 8 años caminó junto a Sócrates por las calles de Atenas, observando cómo el viejo sabio desmontaba las opiniones de políticos, comerciantes, artistas y ciudadanos comunes, sin insultos ni prepotencia, solo con la claridad de su razón. Lo que más impresionó a Platón no fue el conocimiento técnico de Sócrates, porque no enseñaba doctrinas fijas, sino su carácter, su integridad, su valentía, su humildad. Sócrates no afirmaba saber, sino todo lo contrario. Su punto de partida era la ignorancia reconocida, la certeza de que el verdadero sabio es aquel que sabe que no sabe. Esta actitud era revolucionaria y al mismo tiempo profundamente ética. Implicaba una constante vigilancia sobre uno mismo, una necesidad de examinar la vida, de preguntarse qué es la justicia, qué es el bien, qué es el alma, sin descansar en fórmulas cómodas. Bajo su guía, Platón desarrolló no solo su pensamiento, sino su carácter. Aprendió que la filosofía no es un pasatiempo ni un discurso vacío, es un modo de vivir, una transformación interior. Sócrates enseñaba que el alma es lo más valioso que poseemos y que debemos cuidarla más que al cuerpo, más que a la reputación, más que al dinero.
Esta idea fue grabándose en lo profundo de Platón como una semilla que, con el tiempo, florecería en su teoría del alma, del conocimiento y del mundo de las ideas. También aprendió algo aún más profundo, que la verdad incomoda. Sócrates no era amado por todos. Al contrario, muchos lo consideraban un peligro. Un hombre que socavaba la autoridad, que desafiaba las tradiciones, que desestabilizaba la juventud. Pero eso no lo detenía. Su compromiso con la verdad era absoluto. Y para Platón, esa coherencia entre pensamiento y vida fue más poderosa que cualquier teoría. Durante esos años de aprendizaje, Platón no solo absorbía ideas, contemplaba una forma de ser. Observaba cómo Sócrates soportaba el desprecio con calma, cómo aceptaba la contradicción con humor, cómo mantenía la libertad interior aún rodeado de la confusión externa. Fue su verdadero maestro, no solo por lo que decía, sino por lo que era. No le entregó respuestas terminadas, pero lo impulsó a comenzar la búsqueda más importante de su vida, la de lo eterno, lo justo, lo verdadero. En esta etapa, Platón también empezó a consolidar su desconfianza hacia los discursos convencionales, hacia el poder político sin virtud, hacia la superficialidad de los debates públicos. Veía cómo los líderes de la ciudad se corrompían, cómo los ciudadanos confundían libertad con libertinaje, cómo la educación era reemplazada por el adoctrinamiento. Sócrates le abrió los ojos no solo hacia lo alto, el alma y la razón, sino también hacia lo oscuro, la ignorancia orgullosa, la mediocridad que se disfraza de sabiduría. Y sin embargo, a pesar de todo, Platón no se volvió cínico. Al contrario, se volvió más exigente, más profundo, más comprometido. La influencia de Sócrates encendió en él una llama que no se apagaría jamás. Una llama que le enseñó que la filosofía no es contemplación pasiva, sino revolución silenciosa del espíritu. Sócrates no escribía, no dejó ningún tratado. Por eso Platón supo que su misión sería recoger su voz, preservar su método, transmitir su ejemplo. Años después, cuando comience a escribir sus famosos diálogos, Sócrates aparecerá como el protagonista principal, no como un símbolo muerto, sino como una presencia viva, porque para Platón, Sócrates no fue un episodio, fue un punto de inflexión. Antes de él, era un joven noble con inquietudes. Después de él, era un buscador de lo eterno. Pero el destino, como en las tragedias que Platón había abandonado, le tenía preparada una herida. Y esa herida no vendría de la guerra ni de los enemigos, sino de la propia ciudad que ambos amaban, Atenas. Y así, mientras Sócrates seguía preguntando y removiendo almas, los jueces de la ciudad comenzaban a preparar la sentencia que terminaría con su vida y que marcaría el alma de Platón para siempre. Atenas, año 399 a.C. Las calles parecían tranquilas, pero en el aire flotaba una tensión casi invisible, como si la ciudad supiera, en lo profundo de su alma, que estaba a punto de cometer un crimen irreversible. En el corazón de la democracia ateniense, un tribunal de ciudadanos libres se preparaba para juzgar a un hombre que no había matado, ni robado, ni conspirado. Su único delito, pensar en voz alta, preguntar demasiado, no aceptar respuestas fáciles. Ese hombre era Sócrates. Para Platón, este momento fue mucho más que un acontecimiento político. Fue una ruptura en el alma. La condena de su maestro no solo fue un acto injusto, fue una traición a todo lo que Atenas decía representar. La ciudad que se vanagloriaba de su libertad, de su cultura, de su racionalidad, estaba a punto de asesinar al más libre, al más culto, al más racional de sus ciudadanos. Y Platón, que había sido testigo del temple, de la integridad, de la sabiduría viva de Sócrates, no podía comprender cómo la polis lo rechazaba.
Era como si el cuerpo hubiera declarado enemigo a su propia conciencia. El proceso fue breve y su acusación simbólica: impiedad y corrupción de la juventud. Una fórmula ambigua, diseñada no para buscar justicia, sino para silenciar una incomodidad. Sócrates era una piedra en el zapato del poder, de las apariencias, del orgullo colectivo. No se arrodillaba ante las mayorías, ni ante las tradiciones, ni ante los dioses construidos por conveniencia. Su presencia desnudaba las falsedades del discurso público, y eso, para muchos, era insoportable. Durante el juicio, Sócrates pudo haberse salvado. Le ofrecieron la posibilidad de retractarse, de suavizar sus palabras, de simular arrepentimiento, pero se negó. Dijo que prefería obedecer a su conciencia antes que a los hombres, que un verdadero sabio no puede temerle a la muerte, porque el mayor mal no es morir, sino traicionar el alma. Estas palabras quedaron grabadas en Platón como fuego. No eran solo declaraciones valientes, eran la expresión de una filosofía vivida hasta sus últimas consecuencias. La sentencia fue clara: muerte por cicuta. El veneno lento que paraliza el cuerpo mientras la mente permanece lúcida. El castigo más cruel para un hombre cuya herramienta era la palabra y cuya vida había sido la búsqueda de la verdad. Platón, profundamente afectado, estuvo presente durante los últimos días de Sócrates. Lo vio rodeado de amigos y discípulos, tranquilo, sin miedo, incluso bromeando en su lecho de muerte. Lo vio morir con la misma serenidad con la que había vivido, y en esa imagen final, tan trágica como luminosa, comprendió el verdadero rostro de la filosofía. La muerte de Sócrates fue más que un fin. Fue un nacimiento. En ese momento, algo se rompió para siempre en el alma de Platón. La confianza en el sistema político, en la democracia sin virtud, en las instituciones que se llenan la boca de justicia mientras silencian a los justos. El joven discípulo no solo lloraba la pérdida de un maestro, comprendía que su ciudad había fallado, que la razón había sido condenada por la ignorancia, que la virtud había sido aplastada por la costumbre. Esa herida fue irreversible. Y sin embargo, de ese dolor nació su decisión más radical: dedicar su vida a la filosofía. Pero no como una especulación académica, ni como un entretenimiento aristocrático. Para Platón, filosofar se convirtió en una forma de resistencia, en un acto político profundo, en una misión espiritual. Ya no podía confiar en las leyes humanas porque eran manipulables. Ya no podía confiar en las mayorías porque podían equivocarse. Solo podía confiar en aquello que no cambia: la verdad, el bien, la justicia en su forma pura. A partir de ese momento, Platón dejó de ser un joven con inquietudes y se convirtió en un constructor de mundos. Entendió que si la ciudad visible estaba corrompida, había que imaginar una ciudad ideal, que si las instituciones eran frágiles, había que pensar en principios eternos, y que si el cuerpo muere, el alma puede liberarse y ascender, si se ha preparado para ello. Este giro fue total: abandonó la política activa. Se alejó de las ambiciones familiares. No quiso convertirse en un orador ni en un líder popular. Quiso convertirse en el arquitecto del alma. El legado de Sócrates no podía quedar en el silencio. Había que escribir, organizar, expandir su pensamiento. Pero Platón no se limitó a repetir las palabras de su maestro, las llevó más allá. Donde Sócrates había preguntado, Platón quiso construir respuestas. Donde Sócrates había sembrado dudas, Platón quiso edificar una filosofía que pudiera sostener el alma del ser humano, incluso en un mundo hostil. Y así comenzó a escribir. No tratados fríos, sino diálogos vivos, protagonizados por el propio Sócrates, que seguía hablando desde las páginas. Platón no quería escribir para imponer una doctrina, sino para invitar a pensar.
Cada diálogo era una reconstrucción, una ofrenda, un puente entre el pensamiento de su maestro y las preguntas futuras. En sus textos, el lector no encuentra fórmulas cerradas, sino una danza de argumentos, una música del intelecto que resuena con lo eterno. Pero Platón comprendió que no bastaba con escribir. Había que formar nuevas almas, crear un espacio donde la filosofía pudiera vivir más allá de los libros. Aún no lo sabía, pero esa visión germinaría más tarde en lo que sería la academia. Por ahora, solo sentía una urgencia: no permitir que el crimen de Atenas quedara impune en el olvido. No vengarse con odio, sino con profundidad. No responder con violencia, sino con claridad. La herida de Sócrates no cicatrizó. Fue la grieta por donde entró la luz. Fue el dolor que lo empujó a trascender su tiempo, y fue el recordatorio permanente de que el precio de la sabiduría puede ser alto, pero que su valor es incalculable. Platón no solo se convirtió en filósofo tras la muerte de Sócrates, se convirtió en su voz, en su memoria, en su legado vivo. Donde Atenas quiso silenciar la razón, Platón decidió amplificarla. Y así, mientras el cuerpo de su maestro desaparecía, el espíritu de su pensamiento comenzaba a nacer en él, con una fuerza que no se apagaría jamás. Tras la muerte de Sócrates, Platón no solo sintió que había perdido a su maestro, sintió que había perdido su lugar en el mundo. La Atenas que lo había formado, que lo había educado, que le había enseñado a pensar y a soñar, se le volvió ajena, vacía, incluso hostil. ¿Cómo confiar en una ciudad que había asesinado a su sabio más justo? ¿Cómo enseñar filosofía entre las ruinas morales de una democracia que había caído en manos de la demagogia? Fue entonces cuando tomó una decisión silenciosa, pero profunda: alejarse. No huir por miedo, sino por una necesidad espiritual. Platón comprendía que la filosofía no podía enraizarse únicamente en el dolor. Necesitaba expandirse, respirar otros aires, ver el mundo, escuchar otras voces, viajar no como turista, sino como peregrino de la sabiduría. Así comenzó un periplo que duraría más de una década. Un viaje que lo llevaría a tierras lejanas y a mundos mentales desconocidos, pero que transformaría para siempre su alma. El primer gran destino fue Egipto, una civilización milenaria que ya en tiempos de Platón era considerada antiquísima. En sus templos y escuelas, Platón se encontró con un saber que no se transmitía en plazas públicas, sino en ritos iniciáticos, en geometrías sagradas, en mitologías que escondían verdades filosóficas. Allí no se debatía, se meditaba, no se argumentaba, se simbolizaba. Los sacerdotes egipcios no veían la filosofía como un juego dialéctico, sino como una transformación del alma. Cada jeroglífico, cada templo, cada acto ritual estaba orientado a recordar al ser humano que es algo más que un cuerpo, que hay un orden superior, invisible, que estructura el universo, y que el alma humana está llamada a alinearse con ese orden. A Platón le impactó especialmente la geometría sagrada egipcia, no como una simple herramienta matemática, sino como una puerta a lo eterno. Aprendió que el triángulo, el círculo, el cuadrado, no son meras figuras, son reflejos del orden cósmico. Aprendió que los números no solo cuentan cosas, sino que tienen alma, y comprendió que conocer es recordar, una intuición que luego desarrollaría como la doctrina de la reminiscencia, la idea de que el alma ya ha visto la verdad, pero la ha olvidado al encarnarse. La educación entonces no sería informar, sino despertar. Desde Egipto, Platón cruzó el Mediterráneo y llegó a la Magna Grecia, en el sur de Italia, donde aún vivía el legado del gran Pitágoras, el sabio misterioso que había fusionado matemáticas, música, cosmología y mística en una doctrina unificada.
Aunque Pitágoras había muerto más de un siglo antes, su comunidad aún existía y sus enseñanzas se preservaban con celo. En este nuevo mundo, Platón encontró una visión del universo profundamente ordenada. Los pitagóricos enseñaban que todo lo real es número, que el cosmos es una armonía matemática. El alma, decían, es inmortal, y su destino depende de cómo se afina o desafina en relación con esa armonía cósmica. La ética era música del alma, la justicia, una proporción, el amor, una resonancia entre espíritus. Para Platón, este contacto fue revolucionario. Si Sócrates le había enseñado a buscar la virtud en el diálogo y en el examen interior, los pitagóricos le ofrecían una arquitectura para sostener esa búsqueda, una metafísica, una cosmología, una ontología numérica. Ya no bastaba con preguntarse qué es el bien, había que entender dónde habita ese bien, cómo se estructura el mundo para que el alma pueda reconocerlo, cómo las ideas eternas se reflejan en lo sensible. Fue aquí donde nació en Platón la noción de un mundo inteligible, superior al mundo material, un mundo de formas eternas, las ideas, que no cambian, que no se corrompen y que son la verdadera realidad. Lo que vemos con los ojos, enseñaba ya en germen, no es más que una sombra, una copia imperfecta de aquello que el alma conoció alguna vez antes de nacer. Conocer no es recibir información externa, es recordar lo que el alma ya sabía, y lo sabía porque había habitado ese mundo de formas antes de encarnarse. La experiencia pitagórica también lo marcó en otro sentido, la comunidad. Los pitagóricos no eran solitarios, vivían juntos, compartían saberes, practicaban la moderación, cultivaban la música, el silencio, la contemplación. Esto le dio a Platón un modelo que más adelante reproduciría con su propia escuela, la academia. Una comunidad de búsqueda, una hermandad de pensamiento, donde la filosofía no fuera solo especulación, sino también una forma de vida. El viaje de Platón también lo llevó a Sicilia, concretamente a Siracusa, una ciudad próspera pero marcada por la ambición y el despotismo. Allí se encontró con la corte del tirano Dionisio I, un gobernante poderoso y temido, rodeado de aduladores y de intrigas palaciegas. Platón fue invitado a enseñar en ese entorno con la esperanza de formar a un rey filósofo, o al menos sembrar alguna semilla de virtud en el corazón del poder. Pero la realidad fue amarga. En la corte de Dionisio, la filosofía no era bienvenida. Las palabras de Platón eran vistas como excentricidades. Sus advertencias éticas eran interpretadas como críticas peligrosas. Pronto cayó en desgracia, fue traicionado y llegó incluso a ser vendido como esclavo. Sí, Platón, el gran pensador, fue encadenado como un simple objeto. Solo fue liberado gracias a la intervención de un amigo. Esta experiencia no lo destruyó, lo fortaleció. Le enseñó que la verdad no puede imponerse desde arriba, que el alma del tirano está cerrada a la luz y que el poder sin sabiduría es un abismo. Pero también le confirmó algo esencial. La filosofía necesita un refugio propio, un lugar libre de intereses políticos, un espacio donde se pueda pensar, enseñar, dialogar sin miedo ni manipulación. Así, tras años de viaje, Platón regresó a Atenas, no como el joven idealista que había llorado la muerte de su maestro, sino como un filósofo templado por el dolor, enriquecido por culturas antiguas y transformado por el encuentro con el mundo. Tenía una misión clara, tenía ideas claras y sobre todo tenía una certeza. La filosofía no es un lujo, es una necesidad del alma y debía fundar un lugar donde eso pudiera vivirse plenamente. Ese lugar sería la academia. Platón volvió a Atenas cargado de experiencias, cicatrices y visiones. No era el mismo joven que había seguido a Sócrates por las calles. Ahora era un hombre que había conocido el peso del exilio, la sabiduría de civilizaciones arcaicas,
la arrogancia de los tiranos y la fragilidad de la política. Pero también había contemplado el orden profundo del universo. Había visto con claridad que la educación del alma era el camino hacia la justicia y que el pensamiento podía ser cultivado con la misma disciplina con la que se cultiva un jardín. Tenía una visión: crear una institución sagrada, un espacio consagrado al conocimiento, donde la filosofía no muriera nunca. Así nació la Academia. Platón eligió un lugar al norte de Atenas, no en el bullicioso centro, sino en un espacio apartado, entre árboles de olivo, caminos tranquilos y templos antiguos. Era el bosque consagrado al héroe Academos, un espacio con resonancias míticas, donde el silencio era profundo y el alma podía recogerse. Allí levantó su escuela. Pero no era una escuela en el sentido moderno. No había aulas cerradas ni pizarras. Era más bien un asentamiento de pensamiento libre, con senderos, columnas, jardines, espacios de diálogo. Una especie de monasterio filosófico, abierto al aire, donde se caminaba mientras se pensaba, donde se discutía entre las sombras de los árboles, donde la naturaleza se integraba con el alma. La Academia no era solo un lugar, era una forma de vivir la filosofía. Platón no quería formar profesionales ni intelectuales de salón, quería formar almas completas. Su pedagogía no consistía en transmitir datos, sino en despertar la conciencia, en enseñar a pensar de forma rigurosa, clara y elevada, en ayudar a cada estudiante a recordar lo que su alma ya sabía, pero había olvidado al nacer. Los estudiantes que llegaban a la Academia no encontraban un currículo fijo, encontraban problemas vivos, preguntas sin respuesta fácil. Se discutía sobre la justicia, el alma, el bien, el amor, la muerte, el tiempo, el gobierno ideal, el arte, la inmortalidad, la matemática, el lenguaje, los mitos. No desde la opinión superficial, sino desde el examen riguroso, la lógica, el diálogo, la introspección. El método era dialógico, socrático, pero también profundamente matemático. Platón creía que la mente debía ser afilada con geometría, porque las matemáticas conducían al pensamiento abstracto, alejaban de lo sensible y preparaban para contemplar las ideas eternas. Por eso, en la entrada de la Academia se decía que nadie entre aquí que no sepa geometría. No porque quisiera formar ingenieros, sino porque entendía que el pensamiento lógico era la antesala del pensamiento filosófico. La matemática purifica, despierta, eleva. Los días en la Academia eran intensos, pero no frenéticos. Se discutía caminando, se escribía, se contemplaba, se leían textos, se formulaban problemas, se reconstruían argumentos. No había diplomas, no había exámenes. La única prueba era la profundidad de tu alma, la coherencia de tu vida, la capacidad de transformar la mente en un espejo de lo eterno. Había discusiones metafísicas y ejercicios lógicos. Se meditaba sobre el alma, sobre la muerte, sobre los mitos. Platón enseñaba que el mito no es una fantasía primitiva, sino una forma simbólica de expresar verdades profundas. Por eso, en sus escritos usaba mitos nuevos, como el de la caverna, el carro alado, la Atlántida, no para entretener, sino para comunicar lo que la razón no puede decir directamente. La ética era central. No se podía ser filósofo sin ser justo. No se podía amar la verdad si uno no practicaba la templanza, la valentía, la prudencia. El conocimiento sin virtud era peligroso. Por eso, la formación era también un trabajo sobre uno mismo, una especie de ascesis intelectual. A lo largo de los años, la Academia se llenó de mentes brillantes. Algunos eran jóvenes atenienses, otros venían de lugares lejanos. Algunos buscaban sabiduría, otros querían entender la política, otros simplemente deseaban una vida más elevada. Todos eran bienvenidos, pero todos sabían que el camino no era fácil.
Entre sus discípulos estuvo Espeusipo, que lo sucedería tras su muerte, y también el brillante Aristóteles, quien luego transformaría para siempre la historia del pensamiento, aunque también se alejaría de muchas de las ideas de su maestro. Pero en su diversidad todos compartían una certeza: la verdad es un bien más alto que el poder, y la filosofía es la medicina del alma. Platón no solo formó filósofos, formó ciudadanos del cosmos. Su academia se mantuvo activa durante casi 900 años, hasta que fue cerrada por el emperador Justiniano en el siglo VI. Ese solo dato muestra el poder de su visión. Lo que Platón creó no fue solo una escuela, fue una ciudad invisible, un lugar donde el alma podía recordar su origen divino, donde el pensamiento era honesto, donde se podía contemplar el bien sin corromperlo. En la academia se tejió, por primera vez en la historia, una tradición filosófica sistemática, crítica, estructurada y comunitaria. Un lugar donde la filosofía dejó de ser un ejercicio ocasional y se convirtió en una forma de vida total. Platón comprendía que no se puede cambiar el mundo sin cambiar las almas. Y para eso, fundó un espacio donde el alma pudiera elevarse, con método, con belleza, con lógica y con amor a lo eterno. Esa fue su gran obra. Más allá de sus libros, más allá de sus mitos, la academia fue su verdadera idea encarnada, un intento de traducir el mundo inteligible al mundo humano. Y ese sueño, ese gesto, cambió la historia del pensamiento para siempre. La vida de Platón había sido una larga peregrinación intelectual, desde el asombro de su juventud hasta la creación de la academia. Pero aún le quedaba una tarea titánica: cristalizar en palabras la estructura de su pensamiento, como quien quiere tallar la forma de lo eterno en el mármol frágil del lenguaje. Era el momento de escribir. Ya no buscaba impresionar, ni siquiera convencer. Solo quería dejar una huella lo suficientemente nítida como para que las futuras generaciones pudieran encontrar el camino hacia lo verdadero, lo bello y lo justo. Y lo hizo con una maestría tan grande que su voz todavía resuena en cada rincón donde alguien se pregunta qué es la verdad. Su obra más célebre, La República, no es solo un tratado de política como algunos creen, es una exploración del alma humana a través de la estructura de una ciudad. Platón entendía que el Estado es un espejo del alma y que una ciudad justa solo puede nacer de hombres justos. Allí introduce su teoría de las tres partes del alma: el deseo, el coraje y la razón, como una armonía de fuerzas internas que, si se equilibran, dan lugar a la justicia. En la polis, eso se traduce en tres clases sociales: los productores, los guardianes y los gobernantes filósofos. Pero más allá del diseño político, lo que verdaderamente trasciende en la República es su propuesta de que los sabios deben gobernar. No los poderosos, ni los ricos, ni los carismáticos. Solo aquellos que, mediante el esfuerzo del alma y el amor a la verdad, hayan contemplado lo eterno. Y entonces aparece su símbolo más inmortal, el mito de la caverna. En una narración tan sencilla como profunda, Platón describe a unos prisioneros encadenados en una cueva desde su nacimiento, viendo solo sombras proyectadas en la pared. Para ellos, esas sombras son la única realidad. Pero un día, uno de ellos se libera, sube al mundo exterior y tras la dolorosa adaptación a la luz, ve el verdadero mundo y finalmente ve el sol, la idea del bien. Ese prisionero, al regresar a la caverna para liberar a los demás, es rechazado. Lo consideran loco. Incluso lo matan. Platón no hablaba solo de Sócrates. Hablaba de todos los que se atreven a pensar por sí mismos, a buscar lo real más allá de las apariencias, a quienes sacrifican la comodidad por la verdad, y a los que, al regresar con sabiduría, son tratados como enemigos.
El mito de la caverna es, quizás, la alegoría más poderosa jamás escrita sobre el despertar espiritual del ser humano. En otra de sus grandes obras, El banquete, Platón se sumerge en el misterio del amor. A través de un diálogo entre varios personajes, culmina con el discurso de Sócrates y la enseñanza de una mujer sabia llamada Diotima. Ella le enseña que el amor es un impulso ascendente, que empieza por el deseo de un cuerpo bello, pero si el alma es valiente, puede trascender ese deseo y dirigirse hacia la belleza en sí, eterna, incorruptible, perfecta. El amor, para Platón, es el anhelo del alma por volver a lo divino. No es una simple pasión, sino un camino de ascenso hacia lo inmortal. En el Fedón, Platón nos relata las últimas horas de Sócrates, pero más que un testimonio, es una meditación sobre la inmortalidad del alma. Sócrates, antes de beber la cicuta, explica que la filosofía es un entrenamiento para la muerte, porque morir, para el filósofo, es simplemente liberarse del cuerpo y reencontrarse con el mundo de las ideas. En ese texto, Platón ofrece sus argumentos más sutiles y conmovedores sobre por qué el alma no muere, y cómo su destino depende de su grado de pureza, de su amor por la verdad y su alejamiento del mundo sensible. El Fedón no es solo una obra filosófica, es un consuelo, un faro, una promesa de que la muerte no es un final, sino un regreso. Hacia el final de su vida, Platón escribió una obra más realista y extensa, Las Leyes. Ya sin la presencia de Sócrates, la obra muestra a un Platón más pragmático, más consciente de los límites humanos. Diseña una ciudad no perfecta, sino posible. Es un testamento político, el reconocimiento de que, si bien la utopía es la estrella guía, hay que tener los pies en la tierra. Propone instituciones, leyes, costumbres, educación moral. Ya no sueña con un reino de filósofos, sino con ciudadanos educados en la virtud. Platón murió hacia los 80 años, alrededor del año 348 a.C., probablemente en Atenas. Se dice que falleció tranquilamente mientras dormía, o mientras asistía a una fiesta de bodas, escuchando música. Hasta el final, mantuvo la dirección de la academia. Nunca dejó de enseñar. Nunca dejó de escribir y nunca dejó de buscar la verdad. Sus discípulos lo enterraron como un sabio, pero su verdadera sepultura no fue una tumba, fue la memoria del pensamiento humano, porque Platón no murió, se volvió idea. Platón fundó no solo una escuela, sino una forma de pensar que cambiaría el mundo. Sin él no existiría Aristóteles. Sin Aristóteles no habría ciencia como la conocemos. Sin Platón, la teología cristiana, islámica y judía sería distinta. Su huella está en Agustín, Tomás de Aquino, Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche y hasta en los filósofos modernos. La filosofía es en gran parte una conversación milenaria con Platón. Su escritura fue artística y racional, poética y lógica. Usó mitos, diálogos, matemáticas, intuiciones y argumentos. No impuso una doctrina, fundó un horizonte. Porque para Platón, filosofar no era acumular ideas, sino aprender a mirar. Mirar más allá del cuerpo, más allá de las apariencias, más allá del poder, del miedo y de la muerte. Mirar el alma, mirar la verdad, mirar el bien. Y una vez visto, vivir de acuerdo a eso. Esa fue su misión, y lo logró. Si este viaje por la vida de Platón tocó algo en ti, si despertó una idea, una emoción o una nueva forma de ver el mundo, entonces no estás solo. Este canal existe para eso, para pensar juntos. Así que si te gustó, suscríbete y acompáñanos en este camino. Estamos buscando llegar a los primeros 1000 suscriptores, y cada uno cuenta. Gracias por formar parte de esto.